Sí, sí. Ah, ya, ok. Bueno, no sé si nos habíamos conocido antes, ¿nos hemos visto? No. ¿Alcanzaron a ir al FAM Norte? Ya. Mm. ¿No? Ah, ¿van a hacer alguna semanita de práctica, algo que fueron que hayan ido a la CEFAM? No, yo no alcancé. No, No, no no, alcancé. ninguno alcanzó. Ok. ¿Y qué les falta ver la próxima semana? ¿Con qué estarían terminando? Control maternal. Ay, ay, no he visto control maternal. Mm. Eso nos hubiese ayudado bastante ahora. Em, Bueno, vamos a comenzar entonces lo que es el control de diada en la atención primaria. Y para saber bien de qué se trata este control, tenemos que tener algunos conceptos más o menos claros, ¿ya? Como saber bien cuál es el periodo de puerperio, los cambios que ocurren ahí, cuál es el periodo en que atendemos al recién nacido, ¿ya? Entonces, igual voy a hacer algunas preguntas. La idea de esta clase es que ustedes vayan preguntando, que a medida que voy entregando información, ustedes consultan las dudas, ¿ya? Y vamos a tratar de acortar un poco los tiempos porque igual este control es bastante largo. De todos los controles que hace la matrona en la atención primaria, este es el de los más largos, tiene un rendimiento de 1 hora y media, ¿ya? Lo habitual, bueno, ahora que estamos en tiempo de pandemia, hay algunas modificaciones, pero habitualmente es media hora el control de la puérpera, media hora control recién nacido y media hora de lactancia. Hay que llenar muchos papeles, hay que escribir mucho, traspasar mucha información y entregar mucha información también. Entonces, primero quisiera preguntarles a ustedes qué me pueden decir del puerperio. ¿Desde cuándo comienza, cuándo termina? A ver, ¿quién dice? ¿Se acuerdan? Comienza desde el alumbramiento hasta que se recupera completamente la mujer, tanto anatómica como fisiológicamente. Sí, Mm. por ahí va. Mm. ¿Cuánto tiempo sería en total? ¿Se acuerdan? No mucho parece. Bueno, sí, el periodo de puerperio es desde el momento del alumbramiento, ¿cierto? De que sale la placenta hasta que la mujer comienza más o menos con su ciclo menstrual, ¿ya? Que es alrededor de más o menos 45 días, ¿ya? Existen, ¿se acuerdan que el puerperio inmediato, mediato y tardío? ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan cuál es el puerperio inmediato? ¿No Las mucho? primeras 24 horas. Las primeras, muy bien, las primeras 24 horas, ¿cierto? Donde actúan ahí mecanismos hemostáticos uterinos. Después viene otro, el puerperio Inmediato. inmediato, mediato, que dura ¿cuánto? Una semana, creo. Del segundo día hasta más o menos los 10 días. Ah, lo ¿Ya? digo. Ahí son mecanismos ya involutivos uterinos, ¿cierto? Y se comienza a establecer la lactancia. Y después, ¿cuál es el otro puerperio? ¿Qué otra etapa tiene, digamos? El tardío. ¿Tardío? Tardío, ¿cierto? Que es de los 10 días más o menos hasta que comienza a regularizarse los ciclos menstruales. Habitualmente en la atención primaria vemos a la puérpera entre los 7 y 10 días, pero a veces puede pasar de 12, 15, entonces hay que saber lo que podemos encontrarnos físicamente y todo. ¿Y de recién nacido hasta cuándo sería la etapa neonatal? ¿O hasta cuándo lo vemos en la atención primaria? Hasta los 28 días en la etapa neonatal. Sí, muy bien. Desde el nacimiento hasta los 28 días, ¿ya? Ese periodo es el que podemos evaluarlo en la atención primaria. Entonces, teniendo más o menos claros estos conceptos, podemos ver lo que va, avanza. Aquí. El control de la diada en la atención primaria, entonces, como dice ahí, es una atención que es integral, que se le entrega a la madre y al hijo para evaluar las condiciones familiares para la evolución de la maternidad-paternidad, ¿ya? Y el apoyo para los cuidados del niño.
evaluar este ajuste inicial, ¿verdad? Y la situación de salud de ambos. Esta es la definición que entrega el manual del Chile Crece Contigo. Me imagino que revisaron el material de la plataforma. Sí. Ahí están estos conceptos. No sé qué pasa que no me avanza. Ahí está. Tiene grandes objetivos este control, que es evaluar el estado de salud de la madre y del hijo, evaluar las condiciones familiares para poder apoyar a la madre y los cuidados del niño o niña, detectar los cuadros mórbidos relacionados con el puerperio, como dice ahí también, iniciar el control de salud del niño para vigilar su crecimiento, su desarrollo, pesquisar oportunamente morbilidades, pesquisar factores de riesgo. Y otro tema muy importante, sobre todo en este mes, el mes de la lactancia, ¿verdad? Fomentar la lactancia materna. Y que se mantenga en el tiempo. ¿Ustedes conocen el carnet de control maternal o la agenda maternal? Es un cuadernillo verde donde están los controles del embarazo. ¿La conoce? Sí. Sí. Ah, Sí, profe. sí. Ay, es que es importante, debería haberse importante ver el control prenatal antes de esto. Bueno, por el tema de los registros y todo. Pero cuando llega la puérpera con su recién nacido y acompañante, ¿verdad? Le hacemos pasar todo. ¿Y qué documentos le solicitan? ¿Su carnet de alta? Muy bien, el carnet de alta de la madre. ¿Qué más? La agenda de controles del bebé. Sí, también el cuaderno del control del niño. Sí. Que es uno amarillito. ¿Lo han visto alguna vez? No, creo que no. No. Ese yo recuerdo. Es muy parecido a la agenda maternal de la mujer. El de la agenda maternal es verde y el otro es medio amarillito. O medio café. Sí. Ya, tenemos el carnet de alta de la madre, carnet de alta del niño y carnet de control del niño. ¿Y qué más? Y la agenda maternal. Y en el caso de que tengan epicrisis, también la epicrisis. Debemos solicitarle todos estos antecedentes a la puérpera para poder pues comenzar a transcribirla, a traspasar la información. En los CEFAM nosotros manejamos unas cartolas, ¿ya? La cartola de la embarazada, ¿la conoce? Es donde llenamos todos los antecedentes del embarazo, los antecedentes generales del embarazo y todo. ¿Se acuerdan de esa o no? No. Sí, Yo no. En el manual que hizo Valeria y Marco, ahí hay una fotografía de esa cartola, hay una imagen. La cartola pero maternal. nada donde se llenan todos los datos, ¿o no? ¿O tiene algo en Exacto. especial? No, esa, es una cartola rectangular donde se va llenando todos los datos de la mujer, de la usuaria. Bueno, en esa cartola está todos los antecedentes generales de la embarazada, todos los resultados de exámenes, los controles, y desde la mitad hacia abajo está toda la parte del parto, puerperio y indicaciones al alta. Ya, bueno, seguramente la van a revisar después con la colega cuando vean control prenatal, ¿ya? Pero bueno, nosotros estamos con nuestra cartola y le solicitamos a la puérpera toda esta información. Puede ser que nosotros ya conozcamos a la usuaria, porque habitualmente la matrona del sector atiende a los pacientes de su sector, ya las conoce durante todo el embarazo. Pero también puede ser que es primera vez que la vemos. Y si es que es así, debemos hacer la anamnesis, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Entonces, si es que ya la conocemos o no la conocemos, tenemos que, bueno, a todo esto hay que abrir la ficha electrónica en Rayen o ficha escrita, dependiendo del lugar donde estemos trabajando, y lo que hacemos es esta anamnesis, ¿ya? Y con la anamnesis empezamos a ver los datos principales, los generales, el nombre, la edad, el estado civil, el nivel educacional, que son datos que están registrados en el carnet maternal, en el carnet de la paciente, en la agenda.
Vemos nacionalidad, etnia. La idea de ir viendo esta anamnesis es poder adecuar nuestro lenguaje y cómo abordamos nuestra anamnesis, ¿ya? Ahí también en esta agenda tenemos los antecedentes mórbidos familiares, antecedentes mórbidos personales, tenemos también hábitos, la presencia o no de hábitos nocivos en ella y en su familia, y también están los datos sus datos ginecobstétricos, sus antecedentes, ¿ya? Bueno, después ustedes cuando conozcan esta agenda van a ver que sale toda esa información, pero tenemos que irla revisando porque tenemos que conocer a nuestra usuaria. Entonces ahí, en la parte de los antecedentes ginecobstétricos, tenemos que ver si es que ha tenido partos anteriores, cómo han sido los otros partos, si es que ella tiene antecedentes de malformación congénita, por ejemplo, o antecedentes de partos prematuros, o todos sus antecedentes ginecobstétricos. También salen los antecedentes del PAP. Y también hay una parte en esta agenda donde salen los riesgos biopsicosociales. ¿Se acuerdan de la evaluación EBSA? Que se aplica al ingreso del embarazo. Sí. Ya, esa evaluación también está ahí los números, entonces nosotros debemos manejar cuáles fueron los riesgos que presentó ella durante su embarazo. Además evaluamos la escala de Edimburgo, que también está ahí el resultado, y evaluamos el audit. ¿Okay? Después hay otra parte en la agenda donde salen los exámenes que ella se realizó durante el embarazo. Entonces tenemos que ver que la usuaria se haya realizado todos los exámenes, están los habituales del control prenatal, el del VIH, los VDRL, el del Chagas, y además, si es que hay algún examen alterado, tenemos que ver si es que hubo tratamiento y si hubo examen de control. ¿Ya? Por ejemplo, si la usuaria presentó, no sé, una leucorrea o patológica, y si es que tuvo tratamiento, si es que tuvo su examen de control. Porque si no es así, ya tenemos un riesgo, por ejemplo, de endometritis. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir analizando para ver lo que vamos a investigar después, ¿ya? O lo mismo con una infección urinaria que no haya sido tratada o que no se le hizo el examen de control, evaluar el hematocrito hemoglobina, todo lo que pasó durante el embarazo. Después hay una parte donde están todos los controles, y esa parte igual debemos revisarla, porque tenemos que ver cómo estuvo la adherencia a los controles, podemos evaluar ahí cómo se mantuvieron las cifras tensionales, si estuvieron elevadas o estuvo normotensa, podemos evaluar cómo estuvo el peso durante todo el embarazo, cómo estuvo el crecimiento uterino, etcétera. Todos los datos que están ahí tenemos que tener como una idea de todo lo que pasó en el embarazo, si hubo patologías o no, etcétera, ¿ya? Si tuvo que controlarse en alto riesgo obstétrico, todo lo podemos revisar en esta agenda maternal. Luego de eso tenemos que ver los antecedentes del parto, que también están registrados en la agenda. En el caso de los usuarios que se atienden en el hospital regional, están los datos registrados ahí del parto, del periodo de preparto, el parto y el puerperio inmediato. Y en el caso de las pacientes que se atendieron en particular, también ellas llegan con su agenda, ¿ya? O llegan con el carnet de alta, que es donde podemos corroborar la información. Es importante ir corroborando la información de las cartolas, o sea, de los carnets de alta, de la epicrisis o de lo que sea, pero además ir corroborando la información con la usuaria, ¿ya? En el momento que llegamos a los datos del parto, ahí ya empezamos a transcribir la información a nuestra cartola, ¿ok? ¿Me van siguiendo? Estoy hablando mucho. Sí, profe. Vamos a tener que usar Sí, mucho la imaginación en esta parte. Vamos a tener que usar mucho la imaginación. Bueno, ahí en los antecedentes que nosotros tenemos que llenar de nuestra cartola, sale la fecha del parto, la hora del parto, dónde fue, cuánto duró, si hubo rotura prematura de membrana, todo lo que pasó en el periodo del preparto, ¿verdad? Después el tipo de parto, si hubo, no sé, si fue cesárea, el motivo de la cesárea, si hubo revisión instrumental, todos esos datitos tenemos que tenerlos porque son los antecedentes del parto. Y nosotros le vamos preguntando a la señora, ya, nació tal día, tal hora, pasó esto y esto, le pusieron, no sé, oxitocina, medicamentos, y la señora dice, no me pusieron, ella tiene que ir, nosotros con ella vamos corroborando la información. A veces hay datos que están mal registrados. Y ahí mismo también salen todos los datos del recién nacido. Entonces podemos ver el sexo, el peso, la talla, la circunferencia, el Apgar, si le colocaron las vacunas, si quedó algún examen pendiente.
Todo eso lo vamos viendo en las cartolas y lo vamos diciendo en voz alta para que la usuaria corrobore la información. Me ha pasado casos, por ejemplo, que hay un peso anotado en una cartola, 3,5 kilos, en el otro 3,800 kilos, en el otro, y la paciente dice, no, sí pesó 3,6 kilos, por ejemplo, ¿ya? Entonces son todos esos datitos que debemos ir corroborando. Después vemos, también sale ahí el peso del alta, ¿cierto? Si sale con lactancia materna exclusiva, todos esos antecedentes los vamos revisando, los vamos traspasando a nuestra cartola, y a la vez también podemos ir traspasando un poco de información a la ficha clínica. ¿Ok? Y ahí tenemos todos los antecedentes. Una vez que tenemos clarito, que ya conocemos la usuaria, que ya sabemos todo lo que pasó en el embarazo, en el parto, en el puerperio inmediato, comenzamos con el examen físico. Pero no, antes de eso preguntamos un poquito de la parte psicosocial. ¿Ya? Le preguntamos, por ejemplo, bueno, primero cómo está, cómo se ha sentido, con quién vive, quién le ayuda en la casa, evaluamos un poquito el tipo de familia, un poco la dinámica familiar, cuáles son más o menos fortalezas, algunas desventajas que podemos pesquisar en esta parte. También preguntar redes de apoyo, ya es muy importante, y el tipo de vivienda. Aquí el tipo de vivienda igual tenemos que ver si, no sé, pues tiene condiciones de hacinamiento, si cuenta con saneamiento básico completo, si hay presencia de mascotas. ¿Te fijan? Eso todo lo vamos preguntando también dentro de esta anamnesis. ¿Ya? El sistema de calefacción igual en esta parte es muy importante, ¿sí? En el caso que pase lo que usted dijo, que la madre diga un peso y hayan distintos pesos registrados, ¿usted con ¿Sí? cuál se queda o con cuál se guía o pone un aproximado entre tanto? No, ahí tenemos que corroborar la información con la unidad de puerperio. Ah, ya. Sí, bueno, eso ahí nos va quedando cosas pendientes, pero en realidad nunca va a tener, por ejemplo, puede que esté en un carnet mal registrado, pero en los otros dos coincida. Y ahí corroboramos con la madre. Ya. Gracias. Ah, ya, ya. Sí, y si no, tenemos que directamente llamar a la unidad de puerperio y preguntar. Pero nunca hay que quedarnos con la duda. Incluso hay veces que no están completos los carnets, por ejemplo, no le colocan el APGAR, o no colocan, no sabemos si le pusieron la BCG. Todo eso después tenemos que hacer coordinaciones con la matrona de puerperio. Entonces, cuando evaluamos la parte psicosocial, ya comenzamos con el examen físico, general y segmentario. ¿Qué sería el general? ¿Qué hacemos ahí? Peso, presión, ¿cierto? Sí. En el caso de que tenga factores de riesgo, temperatura. Si, por ejemplo, presenta una rotura prematura de membrana o algo que nos indique que puede estar con un proceso de infeccioso, tenemos que tomar temperatura. O si ella nos refiere molestia. Ya, después de eso, le pedimos que se suba a la camilla. Y antes que se suba a la camilla, ¿qué tiene que hacer? Y que es sagrado. ¿Se imaginan? No. Que se saque de la cintura para abajo. Ah, que se Todo. saque el... Es muy importante porque me ha pasado con sus compañeros que de repente le dicen, ya, arriba de la camilla, pero no, ella tiene que subir de la cintura para abajo desnuda, tapada con una sabanilla, obviamente resguardando toda la privacidad, colocando el biombo, si es que está con acompañante, etcétera, pero necesitamos que se saque de la cintura para abajo, ¿ya? Porque tenemos que, la anamnesis de la puérpera es dirigida, ¿cierto? Es un examen segmentario general, pero enfocado a algunas áreas. Por ejemplo, ¿cómo harían ustedes el examen o en qué se fijarían en la puérpera? Herida de cesárea en el caso de que la haya. Sí, muy bien, muy bien. Pero imaginándose como más cefalocaudal. Las mamas. Nada más tenemos que, son cosas específicas, ¿verdad? O sea, hacemos el examen completo, pero enfocados en, por ejemplo, en las mamas, en presencia de grietas, de fisuras. ¿Qué otra cosa sería específico de la puérpera? Tenemos Genital, mamas, evaluar los loquios. exacto. Y la involución uterina, ¿cierto? Ahí está.
Entonces comenzamos con el examen cefalocaudal, evaluamos mucosa, piel, que no existan adenopatía, evaluamos las mamas. En el caso de las mamas no hay que hacer un examen físico de mamas, es solo inspección, observación y ver si es que tiene leche. Ahí podemos apretar un poquito el pezón, ¿verdad? Y ver la presencia de leche. De repente algunas mamitas dicen, no me sale nada, 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 y uno aprieta y sale un montón. ¿Ahí tiene? Vemos también el abdomen, si se presenta un abdomen blando, depresible. Como dicen ustedes, evaluamos cicatrices áreas. Si está con su parche, tenemos que sacar el parche. Aunque muchas veces dicen, no, no me lo saque, por favor. No, tenemos que evaluar la herida. Ver la integridad, si hay signos de infección y si corresponde curación plana y extracción de punto. ¿Cierto? ¿Han hecho curación plana? Sí, Sí, Ah, sí, hemos hecho. ¿Y extracción de punto? No, eso No, no. eso no. no, eso no. ¿Y cómo qué material utilizarían en ese caso? ¿Cómo en el caso de qué? ¿Qué material utilizarían para hacer la curación plana o la extracción? Mm, Suero fisiológico, apósitos, Bien. Una una bandeja pinza. estéril. No, no. Tener una Sí, bandejita estéril con todo el material y con suero fisiológico. Muy bien. Entonces, generalmente ese procedimiento lo hacemos después del examen físico, ¿ya? Bueno, seguimos después que estamos evaluando herida y en el caso de que sea cesárea. Y si no es así, estando en esa parte que hay otra cosa, dijimos la involución uterina. ¿Cómo deberíamos encontrar el útero? Entre los 7 y los 10 días. El proceso de involución más bajo. Eso, suprapúbico. Ah, no, perdón, infrapúbico. Casi no se palpa, ¿ya? Nos colocamos sobre la sínfisis púbica con el borde de la mano, ¿cierto? Y ya vamos apretando. Comenzamos desde el ombligo hacia abajo, porque podemos encontrar el útero más arriba, ¿ya? Y pesquisar alguna patología. Entonces comenzamos a tocar, a tocar, a tocar. Si no tocamos nada, porque está infrapélvico. Generalmente, ¿ya? Luego evaluamos o inspeccionamos genitales externos. ¿Y ahí qué podemos evaluar? Presencia de episiotomía, episorrafia y los loquios. ¿Cómo deberían estar los loquios entre los 7 y 10 días? ¿Qué características tienen? Más blanquecino, amarillentos. Cerosos. Generalmente son escasos y sin mal olor. También evaluamos el apósito, ¿ya? De repente es muy escaso, no bebemos nada y tenemos que evaluar cómo está el apósito y también sentir el olor. En el caso de una EPI, debemos descartar que existe un proceso infeccioso y que estén los puntos afrontados. Ahora, como hicimos la anamnesis, también sabemos si es un desgarro o es una EPI. Y si es desgarro, igual debemos evaluar cómo están esos desgarros. ¿Ya? Evaluamos extremidades inferiores, extremidades superiores, la zona dorsal. Hacemos nuestro examen completo. Ahí, mientras lo vamos haciendo, también podemos ir dando algunas indicaciones, ¿ya? En relación a la higiene, a los cuidados, y a lo que el usuario les vaya consultando. ¿Estamos? Y aquí dice. Estas son como las acciones principales, ¿ya? Después nos lavamos las manos, en el caso de que tengamos que hacer curación plana, la realizamos, en caso de extracción de punto con un bisturí, cortamos un extremo, pero toda esa técnica la vamos a revisar en los prácticos. En realidad ahí no evaluamos el tiro en la técnica, no le decimos que coloque el recién nacido, eso lo hacemos después al final. Pero ya viendo cómo están las características de las mamas y de los pezones, podemos ver si está bien o no la técnica. Si vemos unos pezones con fisuras, con grietas, ya sabemos que hay un problema de técnica, ¿ok?
Esa es la agenda maternal. Cuando ingresa una embarazada a control prenatal, hay una plataforma que es del Chile Crece Contigo. En esa plataforma uno ingresa a la embarazada e inicia los procesos, ¿ya? El proceso del embarazo. Entonces, cada vez que uno tiene contacto con una embarazada, ya sea por una visita domiciliaria o por cada control, cada uno de esos contactos uno los va registrando en esta base de datos, en esta plataforma del Chile Crece. Por lo tanto, cuando la embarazada ya llega como puérpera, debemos cerrar ese proceso. Por eso dice ahí cierre de proceso de la gestación en la plataforma Chile Crece. Abrimos la plataforma con nuestras claves, nuestros códigos y cerramos el proceso por parto o por aborto, dependiendo del motivo. ¿Ok? Ya. Una vez que terminamos el examen de la puérpera, ¿cuáles serían las indicaciones para ella? ¿Qué le indicarían ustedes? ¿Cuáles serían las indicaciones? A ver. Digan nomás si no las veo. Ah. No veo a nadie. Educación. Sí, o sea, Primera la cosa. educación es como lo primordial de... Exactamente. Entonces, lo primero que ponemos así título, educación. Segundo, primera consejería de lactancia materna. Más o menos le contamos todo lo de la lactancia. Alimentación. ¿Qué le dirían de la alimentación? Alimentación saludable. Muy bien. Saludable y equilibrada. ¿Ya? Sí. Rica en frutas, en verduras, alimentos que sean nutritivos, rica en Alto en proteínas. calcio. Exacto. En minerales, en vitaminas, en calcio. Que no se inhiba de comer nada porque nada afecta a la lactancia en ese aspecto, ¿ya? De repente existen muchos mitos, muchos tabúes respecto a la alimentación, restringirse con algunos alimentos, pero la verdad es que lo que está contraindicado son lo nocivo, como el alcohol, el tabaco, las drogas, pero el resto no hay problemas con la alimentación, ¿ya? Excepto que a la madre le haga mal, por ejemplo. Si a la madre le hace mal comer legumbres, se siente hinchada, meteorizada, incómoda, que no lo coma porque a ella le hace mal, no porque el niño le va a pasar eso al bebé, ¿ya? Porque a través de la leche hay que recalcarle que lo que pasa son los nutrientes, pero no los efectos, o sea, no sé, cómo vaya a reaccionar el organismo frente a algún nutriente. Lo mismo con, no sé, generalmente no comen algunas verduras, brócoli, pimentón, dejan de lado muchos alimentos que son nutritivos. Entonces es importante decirles que la alimentación debe ser una alimentación equilibrada. Es cierto, y está comprobado, que algunos alimentos cambian el sabor de la leche, pero no importa que cambie el sabor porque los bebés están desarrollando su sistema, sus papilas gustativas y todo. ¿Ok? ¿Y como cuáles, profe? ¿Qué alimentos cambian el...? El ajo, el pimentón. Ah, Sí. No recuerdo cuál más en este momento, pero hay algunos que sí pueden cambiar un poquito el sabor, pero el bebé se va adaptando a eso y sigue madurando su sistema gustativo, ¿ya? Su sentido. Ya, tenemos alimentación entonces, hidratación. ¿Qué le decimos de la hidratación? Tomar harto líquido, ¿cierto? No porque va a tener más leche, sino que cuando está en proceso de lactancia, igual los requerimientos de líquido aumentan, hay más cierto grado de deshidratación, entonces es importante que consuma, mira, se recomienda alrededor de 30 cc por kilo, en general, independiente si es puérpera. Todos deberíamos tomar eso, ¿ya? Entonces, importante que consuma harto líquido. En cuanto a la higiene y al aseo, ¿qué le dirían de eso?
Digan nomás, digan. Lavarse, creo que son 3 veces al día con agüita, sin jabones, para evitar infecciones. Muy bien, muy bien. Es importante Cuidar recalcar la el zona de la aseo herida. también. Es importante el aseo genital. La higiene en la mujer debe ser la misma de siempre. Bañarse todos los días, lavarse el pelo cuando ella, no sé, cada 2 días o diario, no sé cómo lo hará, pero su sistema de higiene debe permanecer igual, ¿ya? Porque hay muchos también mitos relacionados con eso, en que dicen, no, es que no me puedo lavar el pelo, porque se me va la sangre a la cabeza y no sé qué. Hay muchos mitos respecto a eso. Entonces, uno tiene que decirle que la higiene es súper importante porque tiene más riesgo de infección. Por ejemplo, si tiene fisuras o grietas en los pezones y no tiene una higiene adecuada, puede llevar a una mastitis. Por ahí ingresan microorganismos, ¿verdad? O en la cicatriz de la cesárea, o en el riesgo de tener endometritis, etc. Entonces hay que decirle, sobre todo lo que dijeron ustedes del aseo genital. Cada vez que vaya al baño, lavarse los genitales con agüita corriendo, secarse con algo desechable, tratar de cambiar los apósitos lo más que pueda, ¿ya? Y después cuando deje de usarlo, de usar apósitos, utilizar cuadros que sean de algodón. El baño tiene que ser diario, porque no solo riesgo de infección para ella, sino que también le puede transmitir una infección al recién nacido. Entonces la higiene debe ser habitual. Ya, entonces tenemos educación, primera consejería de lactancia materna, alimentación equilibrada, saludable, aumentar el consumo de líquidos, aseo. ¿Qué otra indicación le damos a la puérpera? Yo creo que Próximo control. ¿Cómo? ¿Control dijo alguien? Yo dije volver al próximo control. Sí, muy bien. La citación al próximo control. ¿Para cuándo la citarían? No sé. Eso se lo tienen que dejar registrado en la agenda, ¿ya? Colocarle la fecha del próximo control. A los 30 días, posparto. Mire, en realidad en algunas literaturas dice sexta semana posparto, otra literatura dice a los 45 días, pero en algunas localidades, como en Antofagasta, se unifican algunos criterios y la citación es a los 30 días. ¿Ya? También sale alguna referencia bibliográfica respecto a que la citación es a los 30 días para iniciar un método anticonceptivo. Ah, ok. Ya, entonces la dejamos ¿Profe? citada a los 30 días del control de ahora, a los 30 días del parto. Ah, ¿Sí? ya, esa era, me había quedado una duda. Sí, Entonces iba a era a los preguntar si 30 días del era. parto. A los 30 días posparto. Ah, ok. Ya, ¿y qué recomendación damos ahí, en ese momento? Abstinencia, o sea, cuarentena. Abstinencia sexual. Exactamente, abstinencia sexual. No puede tener relaciones sexuales hasta que inicie un método anticonceptivo. Eso tenemos que recalcarlo, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué no puede tener relaciones? Para evitar un embarazo. Ya, sí, muy bien. El riesgo de embarazo, ¿cierto? Si bien es cierto, la lactancia es un factor protector, pero no es 100% efectivo. Por lo tanto, existe riesgo de embarazo. ¿Y lo otro? Bueno, el puerperio es un periodo de cambios físico, psicológico y social, y sobre todo físico. El cuerpo demora en volver a su periodo como estaba antes, ¿cierto? A su periodo pregestacional, por lo menos 6 meses a un año incluso. Y sobre todo en estos primeros días que hay un sistema muy rápido y tiene que adaptarse muy rápido la mujer a estos cambios. Entonces todavía la integridad o la elasticidad de las paredes de la vagina, dependiendo si fue parto normal o no, no está totalmente íntegro y puede haber riesgo de fisuras, de grietas y de daño, ¿ya? Por eso no se recomienda la actividad sexual con penetración. Igual eso no significa que no pueda estar con su pareja y tener intimidad, ¿ok? Aquí ustedes igual tienen que enfocar la anamnesis, o sea, enfocar las indicaciones de acuerdo a lo que la usuaria le vaya consultando.
porque hay algunas que le interesa mucho esa parte, porque están viviéndolo en el día a día. Y generalmente la mujer en este periodo como que más se preocupa del bebé, de la guaguita, y la pareja va quedando de lado, ¿cierto? Si es que no duermen en camas separadas. Entonces, es importante reforzar la parte, si es que están con la pareja, obvio, reforzar la parte de la intimidad, de que sí puede haber besos, caricias, en realidad explorar la sexualidad en todos los aspectos, pero sin penetración, ¿ya? Hasta que inicie su método anticonceptivo. Y de los métodos anticonceptivos, ¿qué le podemos decir? Muchas preguntan si hay algún método que inhiba la lactancia Exacto. bueno, Tenemos que ofrecerle lo que tenemos de alternativas en la atención primaria, o lo que existe también en el comercio. Entonces nosotros le decimos que existen muchos métodos anticonceptivos que no afectan la calidad ni la cantidad de la leche, porque eso es lo que más les preocupa, ¿ya? Entonces le mostramos las alternativas que existen ahí en el CEFAM, por ejemplo. ¿Cuáles serían? Ustedes ya vieron, ¿cierto?, lo que es regulación. ¿Qué le ofrecerían ustedes? ¿Un método de progestágeno solo? En el caso de Exacto. que- Todos los que son a base de progestágenos. Como por ejemplo, Algunas píldoras. sí, anticonceptivos orales, muy bien. ¿Qué La otro? inyección trimestral. El trimestral, como el Sayano, la medroxiprogesterona, muy bien. ¿Y qué otro? El anillo El vaginal. Implanón. El Implanón o el anillo. Pero el anillo no está en la atención primaria, pero igual existe, igual es una alternativa. Ah, Pero el Implanón, ¿ya? O, no me acuerdo cómo se llama el otro. Ya, pero esos son a base de progestágenos y no afectan la cantidad ni la calidad de la leche, eso hay que decirle. Y también están los otros, los SIU, el DIU, ¿verdad? La idea es que nosotros en este momento le indiquemos en general los mecanismos de acción de los métodos anticonceptivos, ventajas y desventajas, para que la usuaria lo vaya pensando y cuando venga a su control de los 30 días ya lo tenga clarito. Aunque, por supuesto, en ese control se le vuelve a hacer una consejería en salud sexual, ¿ya? Pero nosotros tenemos que presentarle las alternativas que tenemos para que ella ya vaya pensando más o menos qué es lo que más la acomoda. Y obviamente nosotros igual le vamos a ir sugiriendo, ¿ya? Eso sería como lo último, abstinencia sexual y citación a control de planificación familiar a los 30 días. Después le anotamos la fecha y le decimos que cuando se vaya, pase al SOME de su sector a confirmar la hora, porque nosotros le damos el día, pero en el SOME de su sector le dan la hora. ¿Ok? profe, una duda. ¿Hay algún método anticonceptivo que se prefiera más por sobre otro? O sea, que las embarazadas digan, que tengan como una preferencia, estadísticamente hablando. Mire, generalmente, por lo menos en el CEFAM Norte, optan mucho por las inyecciones trimestrales. Por el Ah, ya. Sayano o la medroxiprogesterona. Es como lo que más solicitan. ¿Ya? Pero ahí uno Ah, tiene que ir evaluando y sugerir también. claro, claro. Profe, Ya, profe. eso de la abstinencia sexual, ¿por cuánto tiempo era? Generalmente hasta que ya inicie un método anticonceptivo. Ah, ya, pero no hay como un mínimo de que deba cumplir. Más de 30 días. Ah, ya. Ya. Gracias, profe. Eso les decía adelante que en algunas literaturas dice 45 días, otros dicen sexta semana posparto, pero el método ya iniciándolo es mejor a los 30, para evitar cualquier riesgo. A los 30 días ya iniciar el método. Ya Ya. puede iniciar la actividad sexual. Con penetración. Ya. Y bueno, hacemos todo nuestro registro como corresponde, que es la cartola, la agenda, etc. Bien, terminamos entonces. Bueno, estas son las complicaciones más habituales en el puerperio, ¿ya? ¿Y cuál es la más común? La endometritis. Que ahí está de qué se trata la endometritis, ¿cierto? La incidencia. Bueno, aquí es muy fácil de pesquisar en verdad, porque
aquí hay algunos criterios diagnósticos, pero ya lo que más se nota es el aspecto de los bloqueos. Al decirle que se saque de la cintura para abajo y suba arriba de la camilla, ya nos damos cuenta al tiro. Lo que tenemos que evaluar. Pero estos son algunos criterios diagnósticos. Los bloqueos son turbios, son oscuros, purulentos, mal olor. ¿Ya? Y en este caso tenemos dos opciones. Referimos a nuestro médico de sector de inmediato, para que comience inmediato una terapia antibiótica, o derivamos a la urgencia, una interconsulta. Y reforzamos técnicas de aseo. Infección de EPI, pero es muy baja la incidencia en verdad. Yo no he visto por lo menos infecciones de episiotomía. Ahí también se puede llegar a tratamiento antibiótico, en el caso de las infecciones más severas. Pero lo otro que ocurre muy habitual y que tiene una incidencia muy alta es las mastitis. Y aquí tenemos algunos criterios diagnósticos. Nunca he visto esto, pero se lo tenía que mostrar. ¡Ay, qué nervio! Sí, en algunos casos puede ser así. Bueno, aquí utilizamos también lo mismo que antes, o sea, o le presentamos inmediatamente al médico de nuestro sector o derivamos a urgencia. Pero tiene que irse con tratamiento. Se le deja ¿Qué se terapia recomienda en el caso de que llegue una paciente con mastitis? terapia antibiótica. Ah. Se debe indicar algunos analgésicos, aplicación de calor húmedo en las mamas y vaciamiento mamario. Ahí se refuerzan las técnicas de extracción manual, o bien succión del bebé, que dependiendo de cómo sea la mastitis, o cómo se encuentre, en qué condiciones se encuentra, pero tiene que vaciar la mama, ¿ok? Si presenta algún absceso, otra cosa, eso se hace drenaje ya de nivel terciario. Si presenta Profe, ¿y la fiebre es como general o igual el pecho se pone mucho más caliente de lo normal? las dos ¿O es cosas. como... Ah, las dos ya. Sí, sí, la mama está tumefacta, o sea, con calor, ¿cierto? Y se puede evidenciar por el color. Y si tomamos la temperatura, claro, nos da 39 a 40 grados, que es distinto a la temperatura cuando aumenta por la bajada de la leche. Profe, ¿y se deriva el médico para que él le dé el tratamiento de antibiótico y Los analgésico? antibióticos, sí. Ah, ya. No, los antibióticos. Comenzar Ah, de ya. inmediato con la terapia antibiótica. O derivamos a urgencia. Ya. Es una urgencia. Pero esos son en los casos extremos. No, cuando sospechamos de mastitis. Todas las ah, Independiente de la foto. Independiente de la foto. sí. Ya. Porque puede haber diferentes grados. Esta yo nunca lo he visto así, pero puede estar localizado, puede que esté solo en un cuadrante, que esté solamente aquí, por ejemplo, o acá. ¿Ya? Más localizada. Sí. Ya, ahora nos vamos al control de recién nacido. Ahí están las definiciones, lo que vimos de antes, ¿cierto? El objetivo principal es iniciar el control de salud del niño, pesquisar morbilidades, factores de riesgo. Y dentro de las acciones está lo que vimos de antes. Pues tenemos que tener claritos los antecedentes de la anamnesis del embarazo, los antecedentes del parto, los antecedentes del recién nacido. Aquí ya tenemos que tener súper claro peso, talla, diagnóstico de alta, peso al alta, tipo de lactancia, etc. Eso ya lo tenemos claro porque los pesquisamos en la entrevista, ¿verdad? Entonces después le decimos a la mamá que coloque al bebé en la camilla. ¿Cuáles serían las condiciones para realizar el examen físico de recién nacido? ¿En qué condiciones debe estar nuestro box, por ejemplo? A una temperatura Adecuada, ¿cierto? adecuada. Sí, muy bien. Las Temperatura, ventanas cerradas. evitar corrientes de aire, muy bien. Buena iluminación. Buena iluminación, excelente.
No sé qué más. Tenemos que desinfectar y reunir todo nuestro material. ¿Ya? Tiene que estar la pesa, las cintas métricas, el podómetro o infantómetro, porque no podemos estar haciendo el examen y después, ¡ay, la cinta, que la pesa, que...! No, que de repente en algunos casos hay que compartir pesas con las colegas. Tenemos que tener todo nuestro material a mano y desinfectado. Lavarnos las manos. El examen debe ser rápido, no más de 10 minutos, para evitar el enfriamiento. Y los vamos dividiendo de a poco. Y lo más importante, integrar a la madre. ¿Ya? Ella debe estar al lado de nosotros, haciendo todas las preguntas y nosotros contándole todo. ¿Ok? Y comenzamos nuestro examen físico. Primero general, luego segmentario. Aquí el orden de los factores no altera el producto, si empezamos primero a medir o hacemos el examen físico, etcétera, porque aquí va a depender de la metodología que use su matrona nomás. ¿Ya? Tienen que hacerlo como la matrona le enseñó. Como la matrona les diga. No. Después ustedes se van adaptando y todo, pero por lo menos yo primero, o sea que uno tiene que hacer primero la inspección general. Entonces yo lo que hago es colocar al bebé vestido y primero le tomo la temperatura. ¿Ya? Le coloco el termómetro y mientras le coloco el termómetro le voy preguntando a la mamá cómo ha estado el bebé, cómo ha estado las deposiciones, cómo ha estado para dormir, cómo está, así. Le voy evaluando el color, un poco de su carita, evalúo la higiene, evalúo la postura, evalúo la actitud, si está con llanto, si está dormido, si está en vigilia, si está, etc. Tú vas haciendo como un examen general por mientras lo tienes tomando la temperatura, pero está vestido, ¿ya? Luego de eso le saco el termómetro y le digo a la mamá que lo desvista, que le saque toda la ropa, todo completo y le deje el puro pañal. Obvio que si tiene del 2, que lo limpie. pero después le dejo un pañal sobrepuesto nomás, ¿ya? Y comienzo con mi examen segmentario. Y aquí me voy a saltar unas partes porque el examen segmentario, ustedes saben, pues cefalocaudal, y tengo algunas imágenes para que vayamos viendo. Este es el cuaderno de recién nacido. ¿Se acuerdan? ¿Lo han visto? Sí, Yo yo no sí lo lo había vi. visto. Ya, este cuaderno están los datos del parto, o sea, los datos de los recién nacidos, los datos del parto, y después viene otro y vienen los controles, de todos sus controles de niños sanos. Pero el primer control dice control diada y ahí es donde nosotros debemos registrar. Ya, pero me voy a saltar. Aquí empezamos así, ¿ya? Viendo postura, tomamos signos vitales, que es la temperatura, y la antropometría. La antropometría del recién nacido es esto, pues el peso, el perímetro cefálico, el perímetro torácico y la talla. Ahí ustedes van viendo si lo hacen a medida que van haciendo el examen físico, o lo hacen después, o lo hacen antes. Como les decía delante, el orden no altera mucho. Pero yo lo hago, primero le hago el examen físico completo y después lo peso y lo mido. Ya, entonces evalúo piel, puede presentar acrocenosis, ahí le voy contando al tiro a la mamá. Es normal que las manitos estén un poquito más moradas, es normal que los bebés se pongan amarillitos, de la cabeza hasta el abdomen, ¿cierto? Y después eso se devuelve, le cuento lo que es la ictericia fisiológica en el caso de que el recién nacido la presente, y si sospecho de una hiperbili, ahí ya tengo que derivar. ¿Cuándo sospechamos de una hiperbili? Rubinemia. Cuando la tonalidad es amarilla, no solamente por segmento, sino en todo el cuerpo. Exacto, sí. Si lo vemos amarillito, amarillito, mire, le explicamos a la mamá que si ella en su casa lo ve amarillito, amarillito hasta rodilla o hasta muslo, ya tiene que llevarlo a la urgencia. Pero si nosotros estamos haciendo el examen físico y pesquisamos que está con ictericia hasta pretibial, lo derivamos al tiro a urgencia nosotros, ¿ya? Con una interconsulta. Por observación de una hiperbilirrubinemia. Ah, ya, ya. Pero le contamos a la mamá, bueno, si la vemos amarillito hasta abdomen, le damos algunas medidas generales como solterapia, ¿cierto? Que lo ponga a la luz día,
en la mañana, semidesnudo, en un lugar temperado, que le dé mucho pecho, ¿verdad? Para que elimine la bilirrubina por deposiciones, etc. También podemos encontrar el lanugo, el milium. ¿Se acuerdan de todos estos conceptos? Yo lo voy a asumir que sí. Sí. Sí, porque todos tenemos que explicarle a la mamá, esto es normal, este pelito es normal por esto y por esto, estas cositas que tiene la nariz es normal por esto y por esto, tenemos que irle contando, porque ella, bueno, además ella igual va a ir preguntando, ¿por qué tiene esas cositas en la nariz? ¿Por qué tiene esto? Etcétera. ¿Por qué tiene esa grasita? Todos ustedes le tienen que ir contando. En la piel podemos encontrar esto, ¿cierto? Los hemangiomas, el eritema tóxico. Ya, y empezamos con el cráneo. En el cráneo tenemos que descartar, ¿cierto?, la bolsa serosanguínea, o sea, un cefalohematoma, que nosotros ya lo sabemos si lo tiene o no, porque vimos los antecedentes del parto y del recién nacido, ¿cierto? Tenemos que hacer nuestro examen físico segmentario dirigido. En cara vemos las fases, las características de la cara, los ojos, la nariz, boca. En los oídos la inserción del pabellón auricular. En la boquita la presencia no de perlas de Einstein. Ahí cuando vemos boca, igual colocamos al tiro el dedito y podemos evaluar un reflejo. ¿Cuál reflejo? ¿De succión? ¿De De succión? succión. Muy bien, sí, el reflejo de succión, y además evaluamos la integridad del paladar. Después vemos su cuello, la movilidad, el tórax. Cuando estamos en la parte de... bueno, las clavículas, ¿cierto? La integridad de las clavículas, nódulos mamarios palpables. Ahí también podemos irnos hacia las extremidades superiores, y si les tocamos las manitos, el bebé va a hacer otro reflejo. ¿Cuál reflejo es? Movimientos involuntarios. Si colocamos un dedo en sus manos, ¿qué va a hacer el bebé? La prensión palmar. Va a hacer prensión. Entonces ahí mismo evaluamos el reflejo de prensión. Si nosotros le colocamos los deditos en las manos, el bebé va a hacer prensión, lo levantamos un poco y lo soltamos rápido, el bebé va a hacer esto. ¿Cómo es ese reflejo? ¿Me veo o no me veo? ¿De moro? El de moro, exacto. Aprovechamos al tiro ver moro, que es un movimiento brusco, ¿cierto? Donde el bebé reacciona. Puede ser soltándole las manitos rápido o puede ser dejándolo caer. ¿Ya? Dejándolo caer un poquito, tomarle el cráneo, la parte del cuello del cráneo y soltarlo un poquito. Vemos el abdomen, y en el abdomen tenemos que igual apretar un poquito, ver que esté depresible, y evaluamos ahí el ombligo. ¿Cómo debería estar el ombligo entre los 7 y 10 días? No sé. Ya casi a punto de caer, se le llama momificado. En esta parte tenemos que ver que no haya signos de infección. ¿Cómo se llama la infección del ombligo? Onfalitis, algo así. Sí, onfalitis. Entonces tenemos que ver las características y principalmente el olor. Ahí, nuestra nariz. Tenemos que sentir el olor, ¿ya? Independiente si vemos que está o no con signos de infección, tenemos que sentir el olor. La onfalitis tiene un olor muy fuerte. Y en ese mismo momento podemos reforzar la técnica de aseo de cordón. ¿Se acuerda cuál es la técnica? De la base hacia... La base hacia afuera. Sí, muy bien. Y ahí le explicamos a la mamá, cada vez que lo mude tiene que limpiarle el cordón. Se limpia con unas torulas de algodón, con alcohol, ¿cierto? Generalmente uno usa 4 torulas pequeñitas, una, como dicen ustedes, para la base, donde se une con la piel, y elimino. Después tomo otra tórula, limpio un borde, elimino. Tomo otra tórula, limpio el otro borde, elimino. Y tomo otra tórula y limpio la parte de arriba. ¿Ok? Ahí le cuentan a la mamá cómo se hace. Y en el caso de que el cordón esté desprendido, tiene que seguir con la técnica de aseo, porque sigue eliminando una secreción y eso es normal, eso hay que explicárselo, ¿ya? Porque algunos dicen, tiene una secreción, tiene pus, sigue, está infectado, que sí. No, ustedes le explican que, dependiendo de lo que ustedes vean, por supuesto, que eso es normal. Pero tiene que seguir con la técnica de aseo y dejar el cordón fuera del pañal. Bueno, los genitales yo los dejo al final. Sí me los voy a saltar.
Después de evaluar abdomen, cordón, evaluamos extremidades inferiores. Ahí yo coloco las dos piernecitas, veo la simetría de los pliegues, ¿cierto? Evalúo los pies. ¿En los pies qué reflejos tenemos? El de Babinski. El de Babinski, ¿cierto? Que es por el borde del pie, pero una pura vez, en lo que uno lo hace así y listo. No es todo el rato. ¿Y qué otro reflejo? Prensión también. Porque uno le pone, ¿ven mi mouse, mi puntero? Sí. Ah, ya. Si le pones el dedo aquí en esta parte, en el cojinete, el bebé igual hace prensión. ¿Ya? Es una pura vez, no hay que estar todo el rato ahí porque igual es incómodo. Evaluamos también, como dice ahí, que sea normodactilia. Ah, no, me pasé. Es que aquí tengo el de este reflejo, ¿cómo se llama? Cuando colocamos las caderas y las giramos hacia atrás, que haga una abducción completa. Ese es otro reflejo que tenemos que evaluar cuando estamos viendo las extremidades. Que es el signo de... Aquí está. Ortolani. ¿Ya? Ese es otro reflejo que debemos evaluar. Luego de que estamos en las extremidades inferiores, lo giramos al recién nacido en posición de cúbito plano y evaluamos la columna. Profe, con el signo de Ortolani, ¿qué debemos evaluar? ¿Qué es lo normal? Que haga una abducción completa. Si la estamos haciendo y hay algo que nos topa, tenemos ahí una sospecha de ya. un problema congénito. ¿Ya? Ay, espérate. Aquí, la columna que esté lisa, que esté flexible. Vemos también la mancha mongoliana, tenemos que explicar a la mamá de qué se trata eso. En algunos casos podemos encontrarnos con una fosita. No sé si han escuchado de la fosita pilonidal. Sí, sí. El Ortolani descarta la luxación congénita. Ya. Eso se me había olvidado la patología. En algunos casos está bien pronunciada esta fosita, es como que la mamá dice, pero tiene como otro hijito, como otro ano. No, es una fosita que después va desapareciendo, es normal. Y aquí evaluamos también permeabilidad anal. Profe, pero ¿y por qué ocurre esa fosita? ¿Cuál es como, No, o sea, por qué se...? Es características normales que puede tener un recién nacido. Ah, ya, pero no es nada. Se marca un poco más, no es anormal, no, se va cerrando después de a poquito. Es que es como bien profunda, pero igual está cerrado. Ya. Que algunos recién nacidos tienen como bien marcada, y otros que no se nota nada. Es como donde termina el coxis, entre sacro y coxis. Ya me estoy imaginando, hago todo el examen físico, ¿verdad? Segmentario, lo giro. Cuando lo tengo en decúbito prono, lo levanto un poco y que apoye los pies, la planta de los pies en la camilla, y ahí hace otro reflejo. ¿Cuál sería? De marcha. El de marcha, ¿cierto? Generalmente da un pasito. O dos, hay algunos que están caminando. Y ahí evaluamos la marcha. Después de eso yo los vuelvo a acostar y ahí les veo los genitales. En el caso de los genitales masculinos, femeninos, en el caso de los masculinos tengo que evaluar que los testículos estén descendidos, la integridad del pene. En el caso de los femeninos, los labios mayores sobre los menores, dependiendo de la edad gestacional, ¿verdad? Y que no haya, bueno, descartamos la dermatitis del pañal, que es lo más típico. Aquí está un resumen de los reflejos. Esto lo vamos viendo, como les dije, a medida que hacemos el examen segmentario. Y le vamos contando a la mamá. Después de eso yo lo peso. Después lo tomo, ¿cierto? Ya está sin pañal, todo, ¿verdad? Y tengo mi pesa equilibrada, lo tomo de las patitas, una técnica en que lo esté seguro, y lo paso a la pesa. Y ahí tengo que acordarme lo que pesó al nacer,
lo que pesó al alta y cuánto debería estar pesando ahora. Generalmente bajan de peso. ¿Cuánto bajan de peso? ¿Qué es lo esperable, digamos? No recuerdo, profe. Es un 10%. Como, ujú. Ah, Un 10% de peso, ¿ya? Si está dentro, bueno, es que después uno va sacando los cálculos, ¿no? En esta matemática sí el tiro. Pero más o menos me voy guiando por el peso de nacimiento, el peso al alta, porque nace con un peso, después al alta baja y después empieza a subir. Entonces ya debería ir subiendo. ¿Se acuerdan cuánto sube de peso más o menos por día un recién nacido? Eso lo tienen que tener claro al momento de atenderlo. mm, No, yo tampoco recuerdo. Ahí. Son 25 a 30 gramos por día, Mm. para que después saquen sus cálculos. Y después de eso lo paso al infantómetro. Ahí tiene que estar completamente apoyada la cabecita, ¿cierto? Y sus piernas estiradas. Y ahí yo también tengo que tener presente cuánto midió al nacer. Y cuánto debería estar midiendo ahora, dependiendo si tiene 7 o 10 días, o 15 o 20, no sé cuánto ya. Pero cuánto debería ser el promedio entre los 7 y 10 días de crecimiento. ¿Cuánto tendría que haber crecido? Ahí no está me la talla. acuerdo. Es 1 a 1,5 centímetros. Bueno, ahí después de la talla lo apoyo de nuevo en la camilla y ahí ya le hago la medida de la circunferencia craneana, que también tengo que tener presente cuánto tenía al momento de nacer, y la circunferencia torácica. ¿Ya? A todo esto, cuando empiezo con el examen cefalocaudal, se me olvidó decirles que uno tiene que revisar, aparte de si tiene la bolsa cero sanguínea o caput, hay que revisar, o cefalohematoma, hay que revisar la fontanela. ¿Se acuerdan de eso? Sí, sí, sí. 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 Una fontanela que esté turgente, que esté hidratada, eso siempre hay que poner una hidratación. Ya. Ah, no. Profe, una consulta. En caso de dermatitis a causa del pañal, ¿qué se le aconseja a la madre? La higiene. La buena higiene, el aseo, y ahí puedes entregar algunas pomadas, como la pasta Ah, ya. láser. La pasta láser generalmente, es que en realidad la pasta láser es como la mejor. Y después ya son productos que tienes que comprar. Pero hay una Ah, pasta láser y después evaluarlo, porque también hay que ver el tipo de dermatitis. Hay algunas que son leves, pero hay algunas que tienen heridas con sangre y todo. Entonces igual hay que ir evaluando, citarla de nuevo para una nueva evaluación. Pero le dejo una pastilla, ¿ya? Bueno, una vez que tenemos ahí examen físico, vamos ahí, ¿verdad? Examen físico general, segmentario, traspasamos todos nuestros datos, nuestros registros al carnet maternal, o sea, al carnet del control del niño sano. Y ahí, en este carnet que le mostré delante, que es este carnet amarillito, como les dije, sale el control de ADA. Y ahí salen los días de recién nacido, el peso, la talla, lo que encontramos. Y en ese carnet, más adelante, hay unos gráficos. Y esos gráficos están divididos por sexo, hay niño y niña, y por edades. Y en esas edades tenemos que buscar la que corresponde a la edad de nuestro recién nacido, y ahí vamos haciendo las mediciones. Hay una tabla que sale peso, talla, hay otra tabla que sale edad, talla, peso, edad, etc. Y tenemos que, como dice ahí, evaluar el estado nutricional siguiendo esas tablas. Y hay una medida si está en la mediana o en una desviación estándar, etc. ¿Ya? Eso igual tienen que revisarlo después cuando estén en la práctica, ver esa parte del carnet. Ahí podemos, en esa parte podemos sacar el estado nutricional. Y luego de eso evaluamos lactancia. También tenemos que se hayan cumplido las indicaciones, hacemos las educaciones pertinentes, como les decía antes, a la puérpera hay que cerrar el proceso en el Chile Crece. Y en esta misma plataforma hay que abrir el proceso en el recién nacido. Eso lo hacemos nosotros también. Nosotros, como hacemos el primer control de recién nacido, tenemos que ingresarlo a esta plataforma, ¿ya? Para que los controles subsiguientes que le hace el médico o que le hace enfermera, ellos solamente abren esta ficha. ¿Ok? Ya, ¿cuáles serían indicaciones para el recién nacido?
Alimentación. Muy bien. Primero, la grande, que es educación. Educación. Educación a la madre, educación a la madre. Porque en este carnet que les digo yo, donde ustedes colocan los datos de lo que pesquisaron en la atención, hay un cuadro grande que está vacío, y en ese cuadro hay que ir anotándole todas las indicaciones. Entonces uno coloca primero educación a la madre, primera consejería de lactancia materna, y empezamos. Aseo. ¿Qué le decimos del aseo? Aseo y cuidado general uno le coloca, pero ¿qué le dices a la madre del aseo? Que debe ser cada vez que por ejemplo, que el pañal esté sucio, hacerle aseo, también limpiarle el cordón. Sí. Muy bien, reforzar la técnica de aseo de cordón, el aseo de los genitales, pero es importante que le reforcemos el baño. Aseguren que hay dos tipos de baño, que es el baño de esponja y el baño de inmersión. Debe asear al niño todos los días. El baño de esponja es el que se hace con tórtolas de algodón grande y agua tibia y se va limpiando por partes, ¿verdad? Se limpia la carita, la orejita, la cabeza, el cuello, la axila, es segmentario, o sea, es por partes. Después botamos esa tórula, después otra tórula grande donde limpiamos el dorso, las extremidades, después las piernas y al final los genitales. El baño de esponja es un baño diario que se le hace al recién nacido, sobre todo si tiene presencia de eritema tóxico, ¿ya? Si tiene muchas lesiones en la piel, erupciones, sabe que con pura agüita tibia y algodón. Y una vez que cae el cordón, al tercer día es el baño de inmersión. Ahí ya lo puede bañar en la bañera. ¿Okay? 3 días después de que caiga el cordón. Al tercer día de caído el cordón. Y cuando lo baña en la bañera, es importante recalcar que tiene que tener el ambiente temperado, que no existan corrientes de aire, que la primera vez que lo bañe esté acompañada, que tenga todas las cosas, la ropa, todo a mano, ¿ya? Que la seguridad, donde va a ubicar la bañera, por ejemplo, donde lo va a secar, tiene que tener todo preparado. Todo eso reforzar un poquito la técnica de aseo del baño de inmersión. Ya, entonces tenemos educación a la madre, la consejería de lactancia materna, baño o aseo y cuidados generales. Después, ¿qué otra indicación le damos para el recién nacido? La lactancia ya vamos a conversar después. Pero ¿qué otra indicación del niño? Apego, contacto piel a piel, ¿ya? Importante. ¿Qué otra cosa? Digan nomás si lo que se le ocurre. Lo que ustedes harían con el niño. ¿Qué cosa le digo? Observar si hay algo anormal. Exacto. Muy bien. Frente a cualquier duda, sospecha, ¿cierto? Consultar a la urgencia. Si se pone amarillito ya le dijimos lo que tenía que hacer, le dijimos cómo tenía que actuar frente... Bueno, tenemos que decirle cuántos los periodos de apnea, ¿cierto? Si encuentra que está con dificultad respiratoria. Además, el brote de BCG. ¿Se acuerdan de eso? Ah, sí. Ay, muy bien, hay que explicarle lo de la vacuna, ¿ya? Que al mes más o menos va a aparecer una lesión, que primero aparece una mácula, una pápula, después elimina una secreción, pero eso no hay que estarlo limpiando ni nada, sino que se deja nomás. Y ojalá no mojar el bracito en ese momento, cuando brote, el brote de BCG. Ya tenemos el contacto piel a piel, dijimos. Citación con médico. ¿Para cuándo lo citarían con médico? ¿Al mes? A los 30 días. Muy bien. Eso se lo dejan registrado en el carnet. Citación a médico a los 30 días. Y otras citaciones. También se hace citación como dice... Ah, no está aquí. Se cita a médico, al asistente social y también se cita a la sala de estimulación con la educadora de párvulos. Esas son 3 citaciones que hay que dejar registradas para que la madre pase al SOME a confirmar las horas. ¿Todas son a los 30 días? A médico. Ese es el control de médico. Ah, Y las y otras no, horas pero... se dan en SOME. Ah, ya. Además se le entregan las guías anticipatorias, ¿ya? Que es un material del Chile Crece donde sale un poco
de las indicaciones, o sea, un material para la estimulación y de los cuidados y de la lactancia. ¿Bien? Cuando nosotros hacemos la atención del recién nacido, del SOME nos traen una cartola. No tengo ninguna acá, pero es una cartola grande rectangular que es del recién nacido. Y es así, por ejemplo, de esta forma. ¿Ya? En esta cartola, esta es una cartola de control que va a tener el recién nacido para todos sus controles de niño sano. En esta cartola, en la parte de adelante, en esta parte, salen los antecedentes del parto. Y nosotros, como estamos haciendo la primera atención del recién nacido, tenemos que corroborar que la información sea la adecuada. Porque aquí la persona que transcribe la información generalmente es un administrativo de SOME y no manejan algunas cosas. Por ejemplo, no sé, pues sale TSH, PKU y está vacío, está en blanco. Nosotros tenemos que poner la fecha. O el diagnóstico del recién nacido está en blanco, tenemos que rellenarlo. ¿Ya? Tenemos que fijarnos que estos datos estén adecuados y estén completos. Por acá sale el tema de la vacuna, etc. Y al otro lado de la cartola, que es así también, hay muchas líneas. Así, línea, de todos los controles que va a ir teniendo el niño. Y en la primera línea es el primer control que hacemos nosotros. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. ¿Se imaginan? Porque, Sí. entonces acá arriba dice fecha, edad, peso, talla, estado nutricional, score de ira, bla, 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 bla. ¿Ya? Todo eso tenemos que llenarlo. Colocamos la fecha, la edad, todo lo que hemos visto en esta primera línea. Después esta cartola se entrega en SOME. Y después cuando el niño viene a control con el médico, en SOME le entregan esta cartola y el médico llena su control. Después cuando el recién nacido viene con la enfermera, se le entrega a la enfermera y la enfermera coloca el control. ¿Ya? Eso es importante, porque nosotros hacemos lo primero. ¿Mm? Dígame. No, nada, profe, que sí había entendido lo que explicó. Ya, sí, es que es un poquito difícil sin tener el material, pero es importante ese registro. Por eso es que aquí dice tarjeta control de niño sano. A esa tarjeta se refiere, ¿ya? Porque tenemos la ficha clínica que la vamos a abrir en relleno o la podemos tener para escribir, pero tenemos este tarjetón. Este tarjetón nosotros, como somos los primeros profesionales que lo vamos a ver, tenemos que completarlo y tenemos que llenar la primera atención. Inscribirlo al Chile Crece y inscribirlo en la hoja de estadística. Ya, después de eso, también tenemos que aplicar el score de IRA. ¿Habían visto el score, la tabla de riesgo de morir por bronconeumonía? Yo no. ¿No lo recuerdan? Ya, también lo pasan cuando ven el recién nacido fisiológico. Esta es una tabla de riesgo. Entonces, este score tenemos que completarlo. Tiene un puntaje, como sale ahí. Entonces, nosotros, una vez que terminamos la atención, tenemos que llenarlo. De hecho, sale como un formulario aparte en el relleno. Tenemos que abrirlo y llenar todo esto. ¿Qué puntaje tiene? ¿Ya? De acuerdo a este puntaje, si tiene tabaquismo materno, malformación, hospitalización anterior, desnutrición, baja escolaridad de la madre, cualquiera de estos puntos me va a dar un riesgo. Y puede ser un riesgo leve, moderado, grave. Si es un riesgo moderado, tengo que derivarlo a kinesiólogo. ¿Ya? Si es grave, a médico. Pero ahí también va a depender de las derivaciones internas. Ustedes cuando lleguen a un Cefam a trabajar, tienen que ver qué se hace en estos casos. Ese score de IRA también tienen que llenarlo en este tarjetón del recién nacido. Ya, esto ya lo vimos. Esto es lo más típico de patologías más frecuentes en los recién nacidos. En el caso de la conjuntivitis, por ejemplo, si sospechamos de conjuntivitis, tenemos también dos opciones si derivamos al tiro a nuestro médico de sector o a la urgencia. Pero generalmente el médico de sector lo ve al tiro y le deja algún ungüento de antibiótico o alguna gotita. La algorra. ¿Habían escuchado de la algorra? No. Esto No. es candidiasis. En la boca. Cuando estamos evaluando boca, tenemos que descartar algorra. La ictericia, el eritema, y aquí está descamación de piel. Para la descamación de piel, antes
cuando yo estaba en la U, nos decían que le digamos que use vaselina, pero en realidad la vaselina con el tiempo se ha descubierto que es tóxica y se recomienda como colocar en las partes donde tiene descamación, colocar aceite, ¿ya? Aceites, en las cosas que le entregan del Chile Crece, le entregan aceites de coco y de, no sé, de muchas cosas, pero puede servir el aceite de oliva, no hay problema. Dermatitis, estreñimiento, todo eso. Ya, y lactancia, aquí tenemos para explayarnos todo el resto de tiempo que nos queda en el control. Generalmente lo que yo hago es decirle a la mamá, ya, una vez que terminamos todo, ¿verdad? Que registramos, que le damos las indicaciones, todo, le decimos, ya, ahora dele pechito a la guaguita, como si estuviera en su casa. Entonces, ahí soltamos lápiz y por lo menos yo me coloco frente a la usuaria. ¿Me veo o no? Me coloco frente a la usuaria y le digo, ya, dele pechito, como si estuviera en la casa. Entonces la señora llega, coloca al bebé, se lo acomoda y yo voy corrigiendo al tiro, ¿ya? Si veo que está mal la postura, si veo que está mal el acople, si veo que está mal lo que sea, lo voy corrigiendo de inmediato, aunque el bebé llore, ¿ya? La lactancia, como dice ahí, la forma natural, fisiológica de alimentar al recién nacido. Una vez que yo veo que hubo buen acople, que la mamá está en buena posición, que estamos bien con la técnica, le comienzo a contar todos los beneficios de la lactancia. ¿Ok? Y ustedes ahí manejan mucho esa información. Me consta. Lo que más le recalco son los factores antiinfecciosos y las células inmunitarias que tiene la leche. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Me imagino que están leyendo. ¿Para qué les voy a leer? Entonces uno lo que más le recalca en este momento es las propiedades antiinfecciosas, los anticuerpos que le transmite la madre al hijo a través de la lactancia, y principalmente la parte nutricional. Vitaminas, minerales, proteínas, todo lo que la madre le entrega a la leche, ¿verdad? Después tengo los beneficios para ella, también le cuento, miren, menos riesgo de cáncer, de mama, menos riesgo de ovario, ayuda a que el útero vuelva a su posición normal. Ahí le cuento un poquito de la oxitocina, porque hay algunas mamitas que cuando están dando pecho sienten como un dolor de guatita, como lo que le llaman los entuertos. ¿Han escuchado de los entuertos? Así les va a decir la señora. Sí. Los entuertos. Entonces ustedes le explican por qué sucede eso. Así de exagerado. Ah, caramba. Profe, una consulta a lo anterior. ¿Cuáles son como los puntos así más relevantes para decir que es un buen acople? Así como, ay, no sé si me explico, así como en qué es Sí, lo que uno más se tiene que fijar para que sea una buena lactancia. si ustedes ven que el problema de la técnica, más que en postura, está en el acople, ustedes tienen que decir que el bebé abra grande la boca. Si ustedes ven que los huevitos se suben y toman la puntita, por ejemplo, o ven que el bebé no subió adecuadamente de peso, o que el pezón está con mucha fisura o mucha grieta, entonces es un problema del acople. Tienen que decirle que el bebé tiene que abrir la boca grande y agarrar todo, pezón y areola. Nosotros tenemos paladar duro y paladar blando. Entonces, generalmente el bebé con el paladar blando, o sea, con el paladar duro, aprieta el pezón y lo va rasgando, le va haciendo herida, ¿ya? Lo va... Ay, no me acuerdo el nombre ya, pero la cosa es que si esta es la boca del bebé, ¿se ve? Sí, sí. El pezón tiene que llegar hasta el paladar blando, hasta acá. Por lo tanto, el bebé tiene que abrir grande la boca. Si abre su chiquitito, usted le saca y le dice que puede hacerle la pera así, mire. Hacer el apera hacia abajo y el bebé ahí va a abrir grande la boca. O bien cuando llore va a hacer ¡guau! Y ahí le mete todo. Pezón y areola. La idea es que con los labios el bebé vaya masajeando la mama, manda la señal al cerebro, y la leche empieza a salir, ¿verdad? Y con el paladar va haciendo el reflejo de succión. Ahí tenemos un buen acople. El bebé tiene que abrir grande la boca con los labios evertidos, como boca de pez. ¿Ok? Eso es como que hay que usar. Y además la forma en que la mamá le ofrece el pezón, que tiene que ser con la manito en forma de C, sin hacer tijera.
¿En mano, o sea, en forma de qué, profe? De C. Ah, ya. Así se ofrece el pezón. Ustedes tienen que decirle que dentro de la mama hay como puros conductos, como quien dice puras mangueritas. Entonces, si la mamá le hace así, hace tijera para ofrecer pezón, ella está apretando, comprimiendo esos conductos. Entonces sale poca leche. Y el bebé hace así. Y se cansa, se agota y se duerme y queda con hambre. Aparte que hace. Entonces, si el bebé abre grande la boca y agarra pezón y areola, la leche prácticamente sale sola. Entonces el bebé hace y va tragando, tragando. Y ustedes pueden ver que los músculos de la boca, o sea, los músculos de la cara, tiene un nombre, eso no me acuerdo. ¿Se comprimen? Sí, se comprimen. Y además que ven que la mamada es más profunda, porque que va tragando, que va succionando adecuadamente. Ustedes lo pueden ver. Ah, Los ya. maceteros se ocluyen. No me acuerdo cómo se llama. Tiene un nombre, no me acuerdo. Pero van a ver cómo el bebé va haciendo eso, ¿ya? Y la lengüita también la pone. Ay, me da cosa porque me están grabando. La lengua, el bebé pone la lengua. Cuando toman mamadera, el bebé hace así, miren, así. ¿Ya? Y la idea es que al tomar y va deformando paladar y arco de los dientes. En cambio, cuando es el pecho, el bebé pone la lengüita así. ¿Ya? Uy, no le voy a entrenar a nadie. Pero al hacer ahí va, porque ese es otro beneficio que tiene para el bebé. Que dice... Profe, ¿y la postura de la favorece el mamá? desarrollo de la mandíbula y las estructuras de la boca. Sí, No, le estaba dígame. preguntando sobre la postura, más que nada, pero... Ah, ya. El bebé sube hacia la madre. Yo no, porque generalmente las mamás, yo tenía una guaguita, pero a mi hijo me la quitaron. Pero, por ejemplo, hay muchas mamás que cuando tú le dices, ya, dele pechito como si estuviera en la casa, y toman al bebé y hacen así. Empiezan así, a acomodarse. Entonces usted inmediatamente dice, no, usted tiene que estar apoyada, bien sentada, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, y el bebé sube hacia la mama. Yo no me agacho a darle, porque si no los músculos y todo, la tensión, el estrés, etcétera. Sino que el bebé sube hacia la mama, y yo le ofrezco la mama con la manito en forma de C. Ahí lo ofrezco, ¿cierto? Y espero que el bebé abra grande la boca y le meto todo, pezón y areola. Si el bebé lleva 7 días de su vida tomando la puntita, va a costar, no va a ser fácil, pero aprenden de inmediato. Hay que reforzar la técnica. Es importante decirle de que la técnica de lactancia no es que el bebé nace y lo ponemos al pecho y somos todos felices, no es así. Es una técnica que hay que aprender y que la mamá le enseña al hijo, ¿ya? Porque se supone que en los últimos meses del embarazo también hemos hablado un poco de la lactancia y en el material que se le entrega del Chile Crece también salen técnicas de acople y todo. Entonces nosotros en este momento del control de la diada tenemos que reforzar nada más eso, porque además igual a ella le han explicado cuando estuvo hospitalizada y le dieron el alta. También le refuerza técnica de lactancia. Y nosotros tenemos que ver cómo estuvo desde que le dieron el alta hasta este momento en el tema de la lactancia. Y volvemos a reforzar. Le podemos mostrar dibujos. Generalmente yo por lo menos manejo hartos dibujos y le voy mostrando láminas de acople. ¿Ya? Es importante tener, es que ustedes, bueno, yo creo que han visto en las presentaciones de los colegas y todo, que es mucha educación. Y una de las formas de entregar buena educación no es solamente estar hablando, sino que mostrando imágenes. Y que vaya preguntando. No como ahora que hice un monólogo. Gracias, No, profe. la idea es que ustedes pregunten, por favor. Igual ya estamos en la hora. En la presentación, estamos en la hora, sí. La presentación va a quedar en la plataforma, chiquilla. No sé si la grabación la voy a subir al tiro porque se demora en traspasar y todo, ¿ya? Pero la vamos a subir igual. Están los dibujos y bla, 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 y las posiciones. Y me faltó decirles los de... También es importante que se lo mencionen a la paciente, la conservación de la leche y lo que se hace en este periodo de COVID. Lo que se está haciendo ahora es que cuando la paciente se va de alta, se entrega la información
desde el hospital a la atención primaria y se hacen las entrevistas telefónicas. Y en caso de riesgo se va a hacer visita a domicilio, ¿ya? Eso es importante pero está ahí anotadito en la presentación para que ustedes lo revisen. Hasta el momento se está haciendo así. No sé si algo ha cambiado, ¿ya? Ahora, si la usuaria llega con el recién nacido al consultorio, se atiende igual. Pero generalmente se está haciendo vía telefónica, por los riesgos, ¿verdad? Chiquillas, un placer, un gusto haber conversado con ustedes. Espero que les sirva, que les ayude, que no pase mucho tiempo para que tengamos la práctica. Ojalá. Sí, ojalá. Y espero que haya reforzado un poquito la materia y todo lo que ustedes manejaban, ¿ya? Un abrazo. Sí, Gracias. muchas gracias. Chao, Chao, profe. chao. Muchas gracias. Gracias. De nada. Gracias a ustedes por su participación. Chao, chao. Chao, que estén bien. Ustedes igual.